la iglesia les dice que oren por nosotros, les dice Pablo, por aquellos que predicaban la palabra del Señor, por los ministros que estaban en ese tiempo, hombres de Dios que predicaban la palabra. Por eso Pablo les dice, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En el texto que hemos leído vemos que Pablo les está pidiendo a la iglesia de que oraran, porque Pablo sabía de que el éxito que su ministerio estaba teniendo era primeramente por la misericordia y la gracia de Dios, pero también el éxito de su ministerio era por las oraciones de que el pueblo le elevaba a Dios. Es por eso que Pablo les dice a la iglesia, oren para que la palabra de Dios sea glorificada. Oren, Pablo no les estaba diciendo a la iglesia, oren para que tengamos más bendición, para que tengamos más dinero. Pablo sabía que había algo más importante, y eso era predicar la palabra del Señor, era anunciar el evangelio de Cristo, anunciar que Cristo Jesús había resucitado al tercer día, y él predicaba sobre el Cristo resucitado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pablo le pide la oración a la iglesia porque en aquel siglo, en aquel tiempo, desde el siglo I, el enemigo quería detener y callar la voz del evangelio. Desde el primer siglo el diablo se levantó contra los cristianos y quería detener la palabra del Señor, tanto de que a los que predicaban la palabra de Dios eran encarcelados, eran apedreados, eran mal vistos, eran arrastrados por las personas, porque había un impedimento que el diablo había puesto para que la palabra del Señor se siguiera predicando. El diablo hizo de todo para que la palabra del Señor no siguiera corriendo y no se glorificara en la vida de las personas en todo el mundo. Desde el primer siglo el diablo ha querido parar la iglesia. Hoy estamos en el siglo XXI. Significa que el diablo no pudo detener la iglesia de Cristo. Significa también que el diablo no va a poder parar este evangelio, porque lo que es de Dios, el diablo no puede destruir los planes de Cristo Jesús. La palabra del Señor es viva, fue ayer, es hoy y va a seguir siendo por los siglos de los siglos. Aleluya. Así como había obstáculos desde el principio de la iglesia para que la palabra del Señor corriera y fuese glorificada, hoy en el siglo XXI, en la actualidad,